Bienvenidos a Carl Jung, el mundo oculto. Vamos a hablar de Fabrice Hazzaj y la diabólica estrategia cultural de la posmodernidad. Fabrice Hazzaj es un filósofo francés que fue el director del Instituto Philanthropos en Friburgo y ahora impulsa el Instituto Incarnatus en España, donde busca reconciliar las humanidades con el trabajo manual y la vida espiritual. Fabrice Hazzaj defiende una posición contraria a la posmodernidad cultural, especialmente en su vertiente relativista, nihilista y tecnocrática. Su crítica se enfoca en los siguientes puntos. El primero es su crítica al relativismo de la verdad, es decir, Hazzaj rechaza la idea posmoderna de que todo es interpretación o que no existen verdades objetivas. Para él, este pensamiento conduce a una cultura sin raíces, sin sentido trascendente y sin responsabilidad moral. El segundo punto defiende la naturaleza humana frente al intento posmoderno de distorsionar conceptos como hombre, mujer, familia o verdad. Hazzaj insiste en que hay una naturaleza humana que debe ser reconocida y respetada, no anulada ni reconstruida tecnológicamente. El tercer punto es la denuncia del transhumanismo, porque la posmodernidad promueve la ilusión de una superación del cuerpo y del límite humano mediante tecnología. Para él, eso no es progreso, sino una forma de escapismo antihumano. El cuarto punto es la revalorización del cuerpo y la encarnación, es decir, mientras que la posmodernidad tiende a la virtualización de la existencia, Hazzaj reivindica el valor simbólico, espiritual y existencial del cuerpo. Somos cuerpos, no avatares, y esa corporalidad está en el corazón de la fe y en la religiosidad tradicional. El quinto punto es la resistencia frente a la disolución de vínculos. O sea, Hazzaj defiende la familia, la comunidad, el oficio manual, el amor duradero, en oposición a la posmodernidad líquida de Zygmunt Bauman, ya que ésta disuelve todos los vínculos en nombre del consumo y la autonomía radical. El sexto punto es la defensa del pensamiento con raíz y trascendencia, porque Hazzaj plantea volver a una visión unificada del ser humano en contra de la fragmentación posmoderna, y para ello propone explorar la tradición filosófica griega y judeocristiana como una forma de apertura a lo sagrado y al misterio. Sin embargo, Hazzaj advierte que algunos sectores jesuitas se han vuelto demasiado racionalistas, ideológicos y posmodernos, y les exige retornar a los valores espirituales más tradicionales, y esto no lo dice cualquier filósofo, sino un pensador influyente o tan influyente que representa el tradicionalismo en el Consejo Pontificio para los laicos de la Santa Sede. Ahora bien, Hazzaj considera que la posmodernidad es una estrategia cultural diabólica, y son palabras de Hazzaj, estrategia cultural diabólica, porque desfigura la naturaleza humana y detrás de ello se encuentra la manifestación de una sombra colectiva, es decir, agentes, dinámicas y tendencias inconscientes que proyectan lo peor del ser humano, distorsionando su potencial. Para Hazzaj, posmodernidad es una proyección del demonio como arquetipo, es decir, Hazzaj habla del demonio como realidad espiritual, no simplemente simbólica. Jung reconocería aquí la función del arquetipo del trickster o del maligno como figura interior que se proyecta externamente. Esta proyección del mal personal se vuelve colectiva, sirviendo de explicación mítica a las fuerzas que dañan la psique. Frente a esto, Hazzaj insiste en que el combate empieza en el interior, con caridad y contemplación. Para Jung, el proceso de individuación consiste precisamente en reconocer, integrar y trascender la sombra para alcanzar una totalidad psíquica. El combate interior y la necesidad de amor repercuten con esa praxis arquetípica. Además, Hazzaj denuncia la pérdida del alma, porque la tecnología y la tecnologización cultiva un modo pulsional
de relacionarse. Jung alertó también sobre la alienación de la conciencia en la modernidad, donde el abuso de la tecnología y de la emocionalidad superficial debilita la conexión auténtica con lo inconsciente y fragmenta la psique. Por otro lado, Hajjaj insiste en cuidar el templo, es decir, reivindica la corporeidad frente al espiritualismo etéreo, mercantil y corrupto. En este sentido, al igual que Carl Jung, el autor valora el arquetipo del cuerpo vivo y la importancia de los símbolos somáticos. En este sentido, Hajjaj y Jung coinciden en que la verdadera espiritualidad no consiste en huir del cuerpo o del mundo material, sino en integrarlos como parte esencial del alma humana. Para Hajjaj, esta integración se refleja en la encarnación cristiana. Dios se hace carne, lo divino se manifiesta en lo corporal. Para Jung, los símbolos del inconsciente, como el cuerpo, la sangre, el sexo, la tierra, son caminos hacia lo sagrado y no deben reprimirse ni despreciarse. Ambos rechazan una espiritualidad que niega la materia o busca escapar de ella, y en cambio proponen una unidad entre lo visible y lo invisible, entre el cuerpo y el espíritu, como vía de plenitud y sentido. Por otro lado, Hajjaj está interesado en cultivar las humanidades y la tradición, y esto concuerda con el retorno junguiano al inconsciente colectivo y el estudio de mitos y tradiciones. Precisamente Hajjaj propone leer a los antiguos, a los clásicos, porque ofrecen la distancia psicológica necesaria para discernir la identidad y evitar los automatismos culturales. Otros aspectos coincidentes con Carl Jung son cuando Hajjaj habla de la crisis de sentido, similar a la percepción junguiana de pérdida del camino del héroe en la sociedad moderna y en nuestra sociedad posmoderna. Solo el reencuentro con arquetipos como el del héroe, la madre o el sabio pueden devolver el rumbo y la profundidad a la vida. También para Jung, la familia como lugar de individuación es el primer laboratorio donde se vive la dinámica de los arquetipos y se confrontan las identidades. Hajjaj subraya que la familia es naturaleza, bajo cultura, espacio sacramental de reconexión con lo humano y lo divino. Por eso Hajjaj dice que la familia está en proceso de destrucción y para ello es clave el éxito de las ideologías que polarizan la sociedad y que destruyen la identidad profunda, porque no respetan los arquetipos del ánima y del animus. Por eso es tan importante no permitir la destrucción de la familia. Semejante consideración tiene su crítica cuando dice que el transhumanismo posmoderno busca prescindir del cuerpo, o sea, pretende borrar el yo corporal y provocar una psicosis disociativa en la cual el individuo o el sujeto se fragmenta entre datos, algoritmos y simulaciones, perdiendo todo anclaje simbólico y existencial. Hajjaj, como Jung, advierte que sin cuerpo no hay alma integrada, sin un vacío que puede volverse destructivo. Por todo ello, Hajjaj valora el riesgo de asumir la vida con todas sus posibilidades. De hecho, Jung veía en el enfrentamiento con lo luminoso, lo sagrado y lo misterioso un elemento fundamental para el crecimiento. Sin apertura al misterio no se produce transformación real. De ahí que Hajjaj haga un llamado a la purificación moral y a una introspección profunda para iniciar el camino de individuación con raíz cristiana, es decir, integración de la sombra, amor sacrificial, reconocimiento de lo sagrado en lo cotidiano y redescubrimiento del cuerpo y de la familia como espacios simbólicos de transformación. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.